Ya, ya, listo. Hola, ¿qué tal, Sandra? Bueno, en nuestro grupo en realidad estamos a cargo de un proyecto ahorita, también tenemos un blog acerca de lo que es la violencia física y psicológica en los centros educativos. Eh, Y voy a ir con la primera pregunta, que en realidad es bastante específico, que, bueno, luego de un caso de violencia física o psicológica en cualquier centro de estudio, ¿cuál sería el tipo de terapia que recibiría el menor o adolescente que fue agraviado ante esta situación? ¿Qué tal, Bruno? Gracias por tu pregunta. En casos de violencia o en casos de acoso, normalmente el primer paso es que todas las autoridades del colegio, ¿no? Incluye dirección, departamento psicológico, si es que hay departamento pedagógico también, investiguen, ¿no? Cómo se ha dado, en qué contexto se ha dado, si ha sido dentro de la institución, ha sido de repente de manera virtual, ha sido fuera de la institución. Primero se tiene que indagar, ¿no? Luego de ello se conversa con los niños involucrados, con las personas involucradas. Después de ello se les da referencia a los papás, ¿no? O al apoderado, la persona que tenga a cargo, en ese caso al alumno, ¿no? Y luego de ello, ¿qué es lo que se hace dentro del aula? Se tiene que brindar o se tiene que intervenir de distintas formas, ¿no? Se tiene que brindar estrategias primero a los tutores para que ese tipo de cosas cesen, para que ellos sepan cómo abordar ese tipo de casos de violencia. En segundo lugar, se tiene que brindar talleres de prevención, talleres, charlas, ¿no? De prevención dentro del aula y también de manera individual. Ahora, si bien es cierto, ¿qué es lo que hace el colegio? ¿No? Nosotros podemos evaluar. Yo actualmente estoy trabajando en un colegio. Yo soy psicóloga educativa y psicóloga clínica. Entonces, al alumno se le evalúa dentro de la institución, se detecta si hay signos, si hay síntomas, ¿no? Qué tan afectado puede estar y se deriva. Se recomienda que él pueda llevar una terapia externa, porque dentro de los colegios está prohibido dar la terapia psicológica, ¿no? Entonces, ya sea que de repente el alumno necesite una terapia emocional o de repente necesitamos que ingrese toda la familia, necesita una terapia familiar, ¿no? Entonces, como institución, primero se aborda derivando, ¿no? Evaluando, derivando, realizando charlas, dando talleres dentro del colegio, ¿no? Entonces, y claro está de que ahora la norma, el Ministerio de Educación nos pide que todo tipo de intervención sea en positivo, ¿no? De repente, antiguamente, una persona que hacía violencia o era el agresor, uno podía suspenderlo o de repente se podía expulsar. Ahora eso está totalmente prohibido en los centros educativos, ¿no? Toda corrección tiene que ser en positivo. Se conversa con los papás del niño involucrado, del niño agresor. Entonces, también al niño agresor tiene que llevar un tratamiento psicológico, ¿no? Para detectar ahí qué está pasando con él y así pueda mejorar. De Wow, qué esa manera genial. un poco como... Qué genial, no sabía eso último, o sea, sí, de verdad estaba, no sabía en realidad ese tema, pero sí, es de muy buena ayuda eso también. Bueno, gracias de mi pregunta y Listo. bueno, paso a la siguiente persona que va a hacer la pregunta. Gracias, Bruno. Hola, hola, ¿qué tal, señorita Sandra? Bueno, en esta oportunidad, mi pregunta, ya habiéndonos explicado sobre cuál más o menos es la función del docente y del personal educativo, mi pregunta es la siguiente. En aspecto general, ¿qué cree que necesita o qué es lo que hace falta en las instituciones públicas para que los docentes y el personal educativo puedan prevenir y manejar de una mejor manera la violencia escolar o sexual que se puedan cometer en estas instituciones? ¿Qué tal, Grecia? Gracias por tu pregunta. Ahora por ley, todo colegio, toda institución, sea privada, sea pública, necesita un psicólogo, ¿no? Sin embargo, esta es la teoría, pero en la práctica, lamentablemente, vemos de que no hay, ¿no? Normalmente no hay un departamento de psicología. Y si es que hay, solo hay uno y no se abastece con toda la cantidad de alumnado. Entonces,
yo creo que lo ideal sería reforzar el departamento psicológico, ¿no? Que por colegio mínimo haya un psicólogo por nivel, ¿no? Por nivel inicial, por nivel primario, por nivel secundario. Y además también agregar lo que son las charlas, los talleres preventivos a los alumnos, ¿no? Por ejemplo, hemos estado viendo últimamente varios casos de bullying, creo que a nivel nacional, ¿no? Por los medios televisivos. Entonces, a veces por la falta de información también, que no se le brinda a los propios chicos dentro del aula, entonces caen en ello. Entonces, es importante hacer talleres de prevención, ¿no? Con ellos, pero no solamente con alumnos, sino también con los papás. He visto, he notado que la violencia o el acoso sexual verbal incluso está muy normalizado, ¿no? Bastante normalizado y muchas veces los padres avalan estas conductas o no miden o no se dan cuenta de la magnitud de las palabras, ¿no? Del trato que pueda estar dando su hijo a la otra compañera o compañero, ¿no? Entonces es importante también trabajar con las familias, ¿no? Definitivamente siempre van a haber casos, ¿no? Pero yo creo que si reforzamos el departamento psicológico, brindando talleres, charlas preventivas, capacitaciones a los padres, trabajamos todos juntos de la mano, reduciría en gran cantidad. Ok, muchas gracias. Doy pase al siguiente compañero. ¿Qué tal? Buenas tardes, Bueno, psicóloga Sandra. Mi pregunta es sobre, ¿considera usted que los alumnos antes de entrar a los colegios deberían pasar por una prueba psicológica para evitar lo que es el acoso escolar? qué pregunta tan interesante realmente. Bueno, les comento, por ley también está prohibido hacer una evaluación de entrada, ¿no? Porque muchas veces de repente se puede creer que esta evaluación es para filtrar. Él sí ingresa o esta persona no ingresa. Entonces, si lo llevamos por este lado, en sí no lo sugeriría, porque yo creo que todos merecemos y tenemos derecho a una educación, ¿no? Tengamos la condición que podamos tener, ¿no? Lo que sí sería importante es hacer una evaluación de entrada, no para filtrar, sino para ver de qué manera se puede ayudar al niño, ¿no? En este caso, por ejemplo, de repente un niño de un ejemplo, ¿no? Un niño de 5 o 6 añitos está teniendo varias conductas de hiperactividad en casita, bastante impulsivo, bastante energético, ¿no? Le cuesta concentrarse mucho. Entonces sería bueno realizar una evaluación previa, ¿no? Para que así a los papás se le dé la recomendación, se le derive a los centros adecuados y así el niño pueda llevar una terapia, ¿no? Para que él pueda mejorar y aprender mejor. En este caso sería en sí una buena opción, ¿no? Pero como digo, no para filtrar, ¿no? A él sí, a él no, sino que es para ayudar más bien al alumno, ¿no? Para que tenga un bienestar general. Ah, ya. Muchísimas gracias por responder a mi pregunta, porque también tenía curiosidad en ese tema, ya que yo sugería, ¿no? Que se haga una prueba psicológica, pero como usted menciona, por ley todos tenemos derecho a una educación, ¿no? Y si hay otras alternativas. Bueno, ahora le doy paso a mi compañero que va a hacer la siguiente pregunta. Gracias. Listo, gracias. Sí. Hola Sandra, ¿qué tal? Gracias más bien por tu apoyo. Bueno, continuando con mi pregunta, sería, ¿cuáles son las señales y los indicadores más comunes de la violencia escolar que los padres y educadores deben estar atentos? Disculpa, Luis, ¿puedes volver a repetir tu pregunta porque la oí un poquito entrecortado? Sí, claro. ¿Cuáles son las señales y los indicadores más comunes de la violencia escolar que los padres y educadores deben estar atentos? Ok. ¿Cuáles son las señales de la violencia escolar? Interesante pregunta también. Em, Pueden haber señales tanto en el agresor, en la víctima o en los espectadores, ¿no? Las personas que están presentes. En la víctima normalmente suele ser el caso, ¿no? No digo que en todos, pero suele ser el caso. La víctima puede empezar a aislarse, puede empezar a mostrarse un poquito más retraído dentro del aula, en la parte de la socialización empieza a tener más dificultad, se le ve más temeroso, ¿no? En casita también, ¿no? Puede aislarse, puede ya no querer venir al colegio, ¿no?
o pone excusas constantemente, ¿no? Para no ir al colegio. En cuanto al agresor, normalmente uno puede detectar que hay algún alumno está haciendo o recurriendo a la violencia por los mismos espectadores, porque los mismos espectadores, es decir, los otros compañeros son los que dan alerta de ello, ¿no? Y empiezan a mencionar a tal persona está fastidiando, está molestando mucho a tal persona, ¿no? Entonces, normalmente tienen un perfil de liderazgo. Claro, no es un liderazgo positivo, ¿no? Pero las personas que caen o son agresores mueven al grupo, normalmente tienen un perfil de liderazgo. Entonces, también, ¿no? De repente detectamos de que tiene una mala conducta con los papás, detectamos que está más intolerante, que es más irritable, contesta bastante, ¿no? No acata normas, no respeta normas, ¿no? En sí es bastante claro porque si falta ya el respeto en casa, entonces es muy fácil que falte el respeto también a sus pares, ¿no? A los compañeros de la edad. Pero ahora también, de repente, esos son los puntos, como por así decirlo, más violentos que se puede ver, pero también en el perfil del niño agresor, de la persona que hace la violencia, también hay una baja autoestima, también hay una tristeza profunda, ¿no? Hay un desalineo personal, hay varias características, ¿no? Son algunas de las señales, ¿no? Ahora, en lo físico, porque lo virtual también, ¿no? Ahora está mucho el ciberbullying, donde también a través de comentarios, perfiles falsos, ¿no? Fotos distorsionadas, también allí se hace toda una investigación, ¿no? Listo. Gracias, gracias, Sandra. Ahora te paso Claro. con mi siguiente compañero. Ujú. Hola Sandra, buenas tardes. Buenas ¿Me escuchas? tardes, bien. Sí, te escucho. Ya, mi pregunta es, en caso de observar comportamientos extraños en el niño o niña, ¿cómo uno puede acercarse para ganar la confianza para que nos cuente lo que le está sucediendo? Ujú. Esa es mi pregunta. Ok, ok, pero qué bonita pregunta en realidad, porque yo me imagino, ¿son estudiantes de psicología? No, somos diferentes carreras, creo. Yo estudio Ok, comunicaciones. ok, ok. En la psicología existe algo que se llama rapport. El rapport es esta conexión que uno tiene con la otra persona, ¿no? En este caso, como estamos hablando de alumnos, es con el alumno, donde el psicólogo conecta con el alumno en un ambiente de confianza, ¿no? Ahora, para generar rapport, definitivamente es un trabajo, ¿no? Constante, porque ganarse la confianza de un adolescente, de un niño, para que te cuente sus cosas, es bastante complicado, ¿no? Por la misma edad es bastante complicado. Entonces, hay niños que uno va a pregunta, los lleva al departamento de psicología, ¿no? Y de inmediato cuentan. Hay niños que no. Hay niños que sí son bastante cohibidos, más callados o temerosos también, ¿no? Por miedo. Entonces, una estrategia muchas veces es hablar sobre lo que a ellos les gusta, sobre sus intereses de ellos, sobre lo que a ellos les agrada. Ejemplo, ¿no? Ahora está muy de moda este jueguito Roblox, entre otros, Minecraft, estos juegos. Cuando yo con mis chicos hablo sobre ello, ellos no paran de hablar. Entonces, yo hablo, yo no entiendo, a veces yo no entiendo lo que me están contando, pero con tal de yo generarle este ambiente de confianza, este rapport con mi alumnito, lo hago y continúo. Así puede ser por una sesión, por 2 sesiones. Entonces ya cuando yo vea que él está teniéndome a mí más confianza, que ve que psicología es un lugar seguro, es un espacio seguro, es donde lo queremos ayudar, apoyar, es totalmente confidencial también. Entonces ahí es donde ya empieza él a contar, ¿no? Por sí mismo lo que está pasando. También a través de las pruebas psicológicas, ¿no? Ahora también a veces es complicado que lo puedan decir verbalmente, pero a través también existen pruebas para medir ansiedad, para medir depresión, para medir de repente conductas impulsivas, ¿no? Entre otras cosas. Entonces, estas pruebas también nos dan información, nos ayudan, ¿no?
Y dentro del aula también, los tutores también hacen en sí, los docentes hacen una gran labor, porque los docentes también, como están todos los días con los chicos, muchas veces el niño confía incluso más en el docente que en la psicóloga o en el psicólogo del colegio. Así que por ahí podría ser. Muy interesante lo que has dicho. Muchas gracias. Ah, listo, Piero, gracias. Bueno, creo que todos ya hemos podido realizar nuestras preguntas, así que, bueno, no queda más que agradecerte y bueno, a ver si nos puedes dar algún consejo final sobre cómo estas problemáticas o cómo abordar estas problemáticas, sobre todo con menores de edad, ¿no? De la edad que usted más o menos ha mencionado, que creo que es más común y que se ha visto mayormente en las noticias, que hay muchos depredadores sexuales rodeando ahí a pequeños niños, ¿no? De edades de 5 años, de 6 años, recién entrando a la primaria, o también el caso de algunos ya más adolescentes que han sucumbido a la presión social que existen entre ellos, como se ha podido ver en la última noticia, el caso de la muerte de la pequeña que consumió, no recuerdo qué cosa, pero fue por un reto que le habían propuesto sus compañeros, ¿no? Entonces, ante todas estas noticias, ¿algún consejo que nos podrías dar, un consejo final? Sí, bueno, efectivamente hace poquito vimos estos retos, ¿no? Y este caso, esta muerte lamentable realmente. Yo creo que como país en sí muchas veces nos centramos en los adultos, nos centramos en diversas cosas, ¿no? El día a día, el trabajo, la casa, los estudios, y a veces dejamos de lado a los niños y los adolescentes, ¿no? Caemos mucho en el descuido. Entonces, una recomendación, ¿no? Y creo que es la mayor de todas, es supervisemos a los niños y a los adolescentes, ¿no? Conversemos con ellos. A veces creemos que la opinión de ellos no es importante, ¿no? O intentan hablarnos y les cerramos las puertas. Entonces, ¿de qué manera ellos van a poder confiarnos? Si algo está pasando en las redes, si algo está pasando en el colegio, si algo está pasando en la universidad, ¿de qué manera van a confiar en nosotros si nosotros no le damos este espacio validante? Entonces, hay que validar las emociones de los niños y de los adolescentes, ¿no? No minimizar, no hacerles creer que de repente, como son pequeños, entre comillas, su opinión no es importante, o a veces escucho, ¿no? Que hay papitos que dicen, no, tú no hables, están hablando los adultos, ¿no? Mientras los adultos hablan, tú tienes que callar, ¿no? Son ideas erróneas, ideas equivocadas. Por eso es que minimizamos lo que ellos van sintiendo. Hay que supervisar las redes sociales. Siempre converso de esto con los papás, ¿no? Con los papás, con los apoderados. Si a una niña de 10 años le estoy dando un teléfono, entonces la condición es que ese teléfono pueda ser supervisado, ¿no? Porque ahora está el TikTok, el Instagram, entre otras redes sociales. Entonces, uno tiene que ver qué contenido está viendo su hijo, su hija, con qué personas está conversando, ¿no? Hay que informarles. Muchas veces por la falta de información se cae en esto de hablar con pederastas, de hablar, pues, ¿no? Con personas malintencionadas que se hacen pasar por niños, ¿no? O por adolescentes. Y bueno, sobre todo también el tema del afecto, ¿no? Recordemos que un niño amado, un adolescente que se siente amado, que se siente seguro en el clima familiar, va a dar alerta, ¿no? De lo que esté pasando. Pero si no hay confianza con los papás, no se les está tomando el interés adecuado, entonces no va a haber pues ningún tipo de mejora, ni el niño va a dar ningún tipo de alerta, ¿no? Y yo creo que, bueno, a nivel global, teniendo o no teniendo hijos, hay que preocuparnos más por el niño y por el adolescente, ¿no? Ya sea por nuestros primos, nuestros hijos, nuestros sobrinos, ¿no? Pero centrémonos más en ellos. Y bueno, sigamos impartiendo el bien en sí, ¿no? En la carrera que estemos, donde estemos también, siempre intentar ahí un poquito dar charlas de prevención, ¿no? O si vemos alguna alerta, denunciar de inmediato, ¿no? Ya sea de algún familiar, de algún compañero, hablar, no quedarnos callados, porque a veces sin querer somos espectadores y nos convertimos en cómplices también de lo que le está pasando a mi amigo, a mi compañero. Yo creo que eso es lo que podría mencionar, ¿no? Y reforzar mucho la salud mental en sí.
Listo, chicos, muchas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. No, creo que esto ha sido mucho más que suficiente. Agradecerle por su tiempo nuevamente y la verdad creo que todos a raíz de esta entrevista nos estamos llevando muchos datos y muchos consejos que van a aportar, ¿no? Que claro, creo que todos en casa tenemos niños menores y es una responsabilidad en conjunto poder asegurar asegurar y preservar la seguridad y el bienestar de ellos para que tengan un mejor futuro, ¿no? Más que nada. Y bueno, muchas gracias. A Gracias, Sandra. ustedes. Gracias, Chicos, Sandra. muchas gracias. Fue un Muchas gusto. gracias. Cualquier cosita me avisan. Cuídense mucho. Bye, bye. Chao.